¿no? Estábamos platicando ahorita en corte cuando llegaste, Gina, mucho gusto, Gina Martínez, dramaturga y actriz, Sí. que nos trae una obra de teatro que se llama Muñequita. Sí. ¿De qué nos habla esta obra de teatro? Cuéntame, Gina. Bienvenida, Gina. Gracias, pues muchas gracias por la invitación. La obra de teatro Muñequita es un unipersonal, es la historia de una mujer que ella se autonombra muñequita porque desde niña le enseñan que ella es un objeto, ¿no? Le enseñan cómo debe comportarse, cómo debe callarse, y eso la lleva después en la adultez a tener comportamientos compulsivos que la autodestruyen, ¿no? Y pues ya después descubrimos que todo se debe a un abuso sexual que ella tuvo en la infancia. De eso se trata la obra. De eso se trata la obra. Ahora, la pregunta, ¿cómo surge toda esta obra? ¿Cómo se genera la idea de escribir una obra como tal que habla de violencia infantil? Pues digamos que la verdad el proceso fue muy personal. Es decir, yo me encontraba enferma de depresión. Para los que no lo saben, pues la depresión sí llega a ser una cosa incapacitante. O sea, es decir, Sí, es una enfermedad. Sí te deja tirada en la cama, ¿no? Entonces me di cuenta que como que lo que me liberaba un poco de esas sensaciones que yo tenía de ansiedad y todo era escribir. Empecé a escribir, pero también cuando escribía había mucho enojo, ¿no? O sea, creo que un tema central de la obra es la rabia o el derecho a la rabia, porque pues todo el tiempo yo me di cuenta que fui una niña buena toda mi vida, ¿no? O sea, entonces... Pero no por convicción. No, claro que no. Sino o sea, por orden. Eso es correcto. Y justo yo estaba muy enojada como con esa máscara de niña buena y en las letras me empecé a desahogar y hasta me di miedo, ¿no? Entonces, pues era como mi momento donde yo me terapeaba a mí misma y así surgió el texto. Ya tiempo después, varios años más tarde, varias terapias más tarde, surge la oportunidad con una beca de Veracruz. Yo soy de Veracruz, entonces sale el PECDA, que es un estímulo que dan algunas producciones, y pues decido llevar la escena. Órale, qué fuerte historia. Gina, aparte de rabia, supongo que encuentras una gama de sentimientos que no conocías antes. Sí. ¿Qué haces con todos esos sentimientos cuando estás escribiendo? Porque supongo que no solamente se quedan en el papel. Son sentimientos que empiezas a vivir día a día porque son sentimientos que tenías guardados hace mucho tiempo. Sí, pues yo en algún momento platicándolo con mi mamá, yo le decía que era como abrir una coladera, porque, bueno, mi mamá y yo teníamos una pésima relación y a raíz de todo este proceso, pues empezaron a salir a la luz como todos los resentimientos que teníamos guardados, sobre todo yo hacia ella. Y pues sí, o sea, siento que fue como haber destapado un caño. Entonces primero sale todo sucio, pero la verdad es que después ya... Poco a poco se va limpiando. Poco a poco se va limpiando, efectivamente, sí. ¿Qué sientes hoy en día que ya tienes una mejor relación con tu mamá? ¿Cómo te sientes? Muy en paz. ¿Sí? O sea, sí creo que la relación con nuestra familia es clave, ¿no? O sea, y justamente un poco de eso habla la obra de cómo influye la infancia a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces, cuando uno está peleado con lo que le da origen, está muy canijo poder avanzar en la vida, ¿no? Sí, es brutal, la verdad. Cuando tú hablas, Gina, dices, cuando yo me pongo a escribir, me encuentro cosas que de verdad hasta me espantaron, ¿no? Sí. O sea, de cómo reacciona. ¿Qué fue eso que te espanta al momento que tú estás leyendo? Porque me imagino que cuando tú terminas y revisas tu texto como escritora, como dramaturga, y que vas haciendo estas modificaciones, vas checando y dices, en algún momento te frenas y dices, esto no lo tengo que decir, sí lo tengo que decir, te reprime, no te reprimes, esto me espanta. ¿Qué pasa en eso? Sí, justamente creo que también una inspiración para llevar la escena fue que yo cuando empecé a estudiar teatro veía muchas obras de teatro donde todos hablaban como con muchas groserías, ¿no? Uh-huh. Y yo me sentía un poco incapaz de escribir así, pero admiraba a la gente como que era muy cruda en el escenario, como muy violenta. Y yo decía, ay, yo algún día quiero escribir algo así, ¿no? Igual me gustaba mucho como la literatura de Bukowski, esa literatura que le dicen basura, ¿no? Porque es como muy cruda. Pero yo me preguntaba, ¿será que las mujeres puedan escribir así? O sea, como porque casi todos los autores eran varones, ¿no?
Y además más que por venías todo tú- el pensamiento justamente que Ajá, tienes de que desde... tú venías de niña buena, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pero estuvo muy bien porque creo que me reconcilié con una parte de mí que sí era así de cruda y que se censuraba a ella misma. Y cuando digo que me asustaban cosas era porque yo no sabía que tenía muchos sentimientos misándricos y misóginos dentro de mí. O sea, como que había una parte de mí que, que, que le molestaba ver a las personas felices porque yo no era feliz. Entonces eso era muy difícil de aceptar para mí, de reconocer. ¿Hoy ya no te censuras? Pues ya no tanto. O sea, es decir, Depende con quién esté hablando. claro, claro, o sea, es decir, trato de ser respetuosa y todo. O sea, lo feo es que antes creo que yo podía estar en algún lugar y ser muy amable y por dentro estar pensando, ay, ya que se calle, ay, ya no sé qué. O sea, como... Hoy sí ¿sabes? le dices que se calle. Ajá, hoy sí soy Hoy más... ya no te soporto, ya no quiero O sea, hablar contigo. creo que ahora ya aprendí a poner límites gracias a sacar toda esa rabia. Eso lo entendí con mi psicóloga. La rabia ayuda a poner límites, que es lo que a veces no ponemos cuando hay un abuso. ¿Quién o qué meten estos pensamientos de niña buena en ti? Espero que no lo estén viendo. Mis tías. Vengo de una familia muy, muy conservadora. Mi mamá no. O sea, puede ser que sí por su crianza. Mi mamá es como la oveja negra de su familia. Y yo me crié mucho tiempo porque mi mamá era una mamá muy joven. Entonces me crié mucho con mis tías y Joven, con mi perdóname, abuela. ¿qué edad estamos hablando? 19 años cuando me Vale. tuvo. Ok, Entonces, sí, pues ella trabajaba y todo, mis tías me cuidaban. Entonces yo crecí como con una cosa muy rara porque en casa me dejaban ser muy libre. Mi mamá siempre fue como muy así, la típica mamá que quiere ser tu amiga, pero pues cuando me Sí, quedaba... por lo joven, ¿no? Claro, pero cuando me quedaba con mis tías, ellas sí eran como muy estrictas, así de nivel de que me daba miedo tirar un cubierto porque eran como muy, muy represivas, ¿no? O sea, claro, ellas lo hacían de la mejor intención para que yo fuera educada y todo, pero sí creo que mucho tiempo sus palabras incidieron en mí de cómo debía comportarme yo. Perdón. No, es que decir, muchas veces no es malintencionada Claro. la educación de los tíos o los hermanos o los primos o las papás, pero fallan en eso. Me surgen varias preguntas. ¿Hay alguna frase que te acuerdes de ella, de ellas, de tus tías, que Sí. tengas muy marcada? Sí, de hecho la pongo en la obra que es las niñas bonitas no hacen esto. O sea, siempre era así como, siempre recuerdo que me decían, ven Ginita, tú eres una niña muy bonita y las niñas bonitas no enseñan el ombligo, ¿verdad? Órale. Cosas así. O las niñas bonitas no abren las piernas. Era de que no se avientan cuando se sientan. Yo me tenía que sentar como No así. ponen los sin codos en la No mesa. ponen los codos en la mesa, no hacen ruido cuando comen, no se ríen muy alto. O sea, como... Sí, una un manual serie de señorita de los 20, ¿no? De Sí, princesa de lo que hablábamos, del siglo no sé cuántos, mi querido maestro Trueba. Pero todo lo que nos estás contando, que es súper interesante, me encanta que te sientas con la confianza de abrirte con todo esto. Pero estoy escuchando todo de un lado muy femenino, de un lado Claro. muy materno. ¿No hay un punto de vista que puede equilibrar masculino en la historia? ¿Algo que Claro, puede por equilibrar? supuesto, el tema del abuso. O sea, es decir, algo que a mí se me hace muy importante de esta obra, porque yo en otros trabajos ya he hablado sobre el abuso sexual infantil, pero en esta obra en específico me centro en el tema de la cultura de la violación, porque cuando yo platicaba con unas compañeras me decían, pero entonces, ¿por qué también culpas a las mujeres? Y le decían, no es que las culpe, es que vivimos en un sistema donde si, en mi época, si una niña hablaba, las mujeres le decían que se callara. No digo que todas, ¿verdad? Pero al menos mis mujeres. Sí, no, es las que a veces me- las mujeres son las peores enemigas de las mujeres. Las que... pues, Híjole, no sé. Claro, claro, estamos tratando ya de romper con eso, Sí, ¿no? claro, Pero claro. sí era algo muy común antes. Entonces yo decía, es que vivimos en un sistema donde no es que los hombres sean los malos, ¿no? Obviamente, pues sí, si hay un abusador, evidentemente no es una buena persona, pero tanto hombres como mujeres estamos condicionados en una cultura donde te dice cómo tienen que ser las mujeres y cómo tienen que ser los hombres, y entonces eso los lleva a una serie de relaciones de poder donde siempre uno va a terminar lastimando al Sí, de otro. competencia incluso a veces, ¿no? Claro. ¿Cómo reacciona el público cuando termina la obra? Pues siempre hay como mucha, bueno, no sé, mi sensación es como un suspiro suspendido, como... ¿Cómo Esa es mi estuvo? Para sensación. los que nos están escuchando en radio, es una cara de impresión.
Sí, o sea, como que eso es sentido del público, como que se queda así de, ay, ¿qué pasó, no? O sea, sí siento que es como muy huracanado el asunto. Ok. Tristemente, pues se nos acabó el tiempo. Pero Entonces, qué ¿dónde interesante podemos ver? plática. Sí, sí, te felicito. ¿Dónde podemos ver Muñequita? ¿Qué días está? ¿A qué hora? Cuéntanos. Pues nos quedan 3 funciones oficiales y una Sí. extraoficial. Porque hoy tenemos una función especial en el Albergue del Arte en Coyoacán, que es un lugar donde nos dieron residencia a mi compañero y a mí, que nos vinimos de Yucatán a hacer esta gira. Y vamos a hacer hoy una función especial. Y las oficiales, digamos, son las que forman parte de Recio. Y tenemos una última función en el Foro Shakespeare este domingo. Vamos a tener varias promociones, cortesías 2x1 para que cerremos con broche de oro ahí. Y después cerramos en el 77, Centro Cultural Autogestivo, ahí en Abraham González 77 en el centro, miércoles y jueves. Bien, para mayores de 18 años y nada más las redes para que te sigan. Por favor, Gina-MTCORT. Gracias, Gina. Gracias por haber estado con nosotros.